Bueno, ¿cómo andan? Les vengo a dar unos ejemplos de la guía que les voy a mandar de leyes de los gases, ¿sí? Acá tenemos el primero de los ejemplos. Dice, a una presión de 3 atmósferas, un gas ocupa un volumen de 60 litros. ¿Qué volumen ocupará si la presión aumenta a 10 atmósferas? ¿Sí? Como vemos en este tipo de problemas, la temperatura es una constante. Entonces la temperatura no la vamos a tener en cuenta. ¿Qué ecuación vamos a utilizar? La de presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Sí? Entonces recolectamos los datos. Vamos a buscar presión 1, vamos a buscar presión 2, volumen 1 y volumen 2. ¿Sí? Dice, a una presión de 3 atmósferas, un gas ocupa un volumen de 60 litros. Acá tenemos las condiciones iniciales, es decir, la presión 1, que son 3 atmósferas, y el volumen 1, que son 60 litros. ¿Sí? Luego dice, ¿qué volumen ocupará si la presión aumenta a 10 atmósferas? Estas son las condiciones finales. O sea que no sabemos qué volumen va a ocupar si la presión aumenta a 10 atmósferas. Tendría que ocurrir lo siguiente. En este caso, si la presión aumenta, el volumen tiene que disminuir. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a reemplazar los datos. Yo sé que la presión 1 son 3 atmósferas por el volumen 1, que son 60 litros. Es igual a la presión 2, 10 atmósferas, por el volumen 2, que lo desconozco, es nuestra incógnita. ¿Sí? Por eso no lo reemplazo. Acá, para despejar volumen 2, yo tengo que pasar estas 10 atmósferas al otro término. Si está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces tengo 3 atmósferas por 60 litros dividido 10 atmósferas es igual al volumen 2. ¿Sí? Si hago 3 por 60 es 180. 180 dividido 10 me va a dar 18. ¿En qué unidad me va a quedar? Atmósferas está multiplicando y atmósferas está dividiendo, se suprimen. Por lo tanto, el resultado me va a quedar en litros. ¿Sí? El resultado es 18 litros. Como ven, aumentó la presión y disminuye el volumen. Muy bien, acá tenemos el segundo ejemplo. Nos dice, a una temperatura de 7 Celsius, un gas ocupa un volumen de 80 litros. ¿Qué volumen ocupará si la temperatura aumenta a 150 Celsius? Por lo tanto, acá tenemos que entender que la presión es una constante, ¿sí? No la utilizamos, la despreciamos. Bien, tenemos temperatura 1, temperatura 2, volumen 1, volumen 2. Es decir, condiciones iniciales y condiciones finales, ¿sí? A una temperatura de 7 Celsius, un gas ocupa 80 litros. Estas son las condiciones iniciales, la temperatura inicial y el volumen inicial, 80 litros, ¿sí? Dice que qué volumen ocupará, es decir, que el volumen es una incógnita, si la temperatura aumenta a 150 Celsius. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta acá es que la temperatura tiene que estar en Kelvin. Para poder pasarlos a Kelvin, recuerden que hay que sumarle 273, ¿sí? O sea que 7 más 273 es 280 y 150 más 273 es 423 kelvins. ¿Sí? Bien, ¿qué ecuación vamos a usar en este caso? La de volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a volumen final sobre temperatura final. ¿Sí? Sabemos que nuestro volumen inicial es de 80 litros. Nuestra temperatura
inicial es de 280 kelvins. Y nuestra condición final del volumen no la conocemos y la temperatura final es de 423 Kelvin. ¿Qué hacemos en este caso? 423 que está dividiendo lo pasamos al otro término multiplicando, ¿sí? Con la operación opuesta para despejar volumen 2. Entonces me queda 80 litros por 423 Kelvin sobre 280 kelvins, ¿sí? Esto es igual al volumen 2. Kelvins que están dividiendo y kelvins que están multiplicando, me va a quedar todo en litros, ¿ok? Hago la multiplicación y esto me va a dar un total de 120,85 litros. Este es el volumen final, el volumen 2. Muy bien, por último, dice, a una temperatura de 27 grados Celsius, la presión de un gas envasado es de 5 atmósferas. ¿Cuál será la nueva presión si la temperatura aumenta a 100 grados Celsius? En este caso el volumen no lo menciona, es porque es una constante, entonces no tenemos en cuenta el volumen. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar las condiciones iniciales que tenemos. Perdón, vamos a poner temperatura 1, temperatura 2. Bien, nuestra presión inicial, ¿cuál va a ser? Dice, a una temperatura de 27 grados Celsius, la presión de un gas es de 5 atmósferas. Entonces, nuestra presión inicial es 5 atmósferas y nuestra temperatura inicial es de 27 grados Celsius. ¿Cuál será la nueva presión? Es decir, que la presión la desconocemos si la temperatura aumenta a 100 grados Celsius. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en primera instancia? Pasar la temperatura a kelvins, ¿sí? De Celsius a kelvins. Le sumamos 273 a 27 y esto me da un total de 300 kelvins, ¿sí? Y acá tenemos 273 más 100 va a ser igual a 373 kelvins, ¿sí? ¿Qué ecuación vamos a utilizar? La de presión inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final sobre temperatura final, ¿sí? Bien, entonces reemplazamos los valores que tenemos. Sabemos que la presión inicial son 5 atmósferas, ¿sí? La temperatura inicial son 300 kelvins. Nuestra presión final la desconocemos, o sea que directamente ponemos presión 2 sobre temperatura final, que van a ser 373 kelvins, ¿sí? Despejamos presión final. ¿Cómo hacemos? La temperatura que está dividiendo va a pasar al otro término multiplicando. O sea que me quedan 5 atmósferas por 373 kelvins, todo dividido, 300 kelvin, igual a presión final, ¿sí? Puedo resolver 5 por 373 o puedo hacer 5 dividido 300 por 373. Eso es lo mismo, me tiene que dar lo mismo. En este caso, hago la cuenta, 5 por 373 dividido 300 y me va a dar un total de 6,21 atmósferas. ¿Por qué? Porque Kelvin dividiendo, Kelvin multiplicando se suprimen y queda todo en atmósferas. Esto va a ser igual a la presión 2. Bien, espero que les haya servido. Cualquier cosa me escriben. Saludos.